Conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Estamos comenzando nuestra edición del día de hoy, miércoles 9 de marzo. Gracias por acompañarnos a esta hora. Bienvenidos a la sintonía de la 100.5, a los que se están sumando aquí en Santiago, 99.1 si estás en Antofagasta, 96.7 a los que nos escuchan de Valparaíso, Viña del Mar, en Temuco también 96.7 y en pauta.cl, por supuesto. Estamos listos para comenzar nuestra edición del día de hoy junto a nuestros panelistas. Primer panel de miércoles de esta temporada 2022, nuestra segunda temporada de Reunión de Pauta. Tenemos algunas novedades, ya les contaremos de eso, pero le vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas del día de hoy. Está conectada junto a nosotros ya Magdalena Mervilá, historiadora y directora ejecutiva de Red Cultural. ¿Cómo estás, Magdalena? ¿Qué tal? Muy bien, Seba, aquí contenta en la segunda temporada. Exactamente. Estamos como Netflix. ¿Cierto? ¿Cómo estuvieron las vacaciones? Pregunta de rigor. Ay, a ver, no sé, agotadora, pero bien. Yo esperaba que llegara con las pilas cargadas, pues, Magdalena. Bueno, está bien. Siempre tengo las pilas cargadas, Seba, tú sabes que yo soy muy hiperkinética, así que eso no hay problema. Está bien, está muy bien. Bienvenida, Magdalena. Eduardo Olivares también está con nosotros, periodista, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Manchester, máster en Asuntos Internacionales de la Universidad de California, San Diego y editor general de Pauta. Bienvenido, Eduardo. Hola, ¿cómo están, Sebastián, Magdalena? Gracias por acompañarnos. ¿Pilas cargadas para esta temporada, Eduardo? ¿Sí? Como dice Magdalena, siempre hay que tener las pilas cargadas. Ando igual. Está bien, está muy bien. Además, allá en Nueva York con la primavera ya en el horizonte, ¿o no? Sí, curiosamente se está despidiendo con nieve el invierno. Ahora mismo está nevando suavemente en Nueva York. Está bonito, está bien. Bienvenido, Eduardo. Y nos acompaña en este panel de los días miércoles, va a estar toda la semana junto a nosotros, un nuevo integrante de nuestro panel. Le damos la bienvenida a Félix Ordóñez, economista, investigador y académico de la USACH, analista en temas de protección social y de mercado laboral en la Organización Internacional del Trabajo y actualmente director del Observatorio de Políticas Económicas, OPES. Gracias por estar con nosotros, Félix. Bienvenido a nuestro panel. Muchas gracias. Hola, Sebastián. Hola, Magdalena. Hola, Eduardo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Félix. ¿Buenas vacaciones o no? La pregunta también, Félix, corre para todos. Cortita. Estuvieron bien cortitas. En la universidad pusimos pausa a las clases, ¿ya? Pero el resto ahí trabajando en investigación, así que... Bueno, está pero bien. Aquí con todas las pilas, con todas las pilas. ¿Y volvieron presenciales o no? Sí, volvimos a la universidad. 14. Sí, el 14 volvimos presencial. Qué bueno, qué bueno. Igual emocionante encuentro esto, como volver a tener ¿cierto? contacto humano. Por lo menos dos generaciones de alumnos que han estado en modo híbrido o telemático directamente. Sí, y todo esto hacer clases como... Muchas veces no estás viendo la cara, sino de repente una pregunta, algo así, es súper impersonal. Entonces ahora al menos uno va a ver una cara de duda y poder decir... Hey, por la mitad de una cara. Claro, también. Unos ojos de duda. Es verdad, en este mundo extraño, pandémico. Bueno, junto a Eduardo, Magdalena y a Félix, en nuestro panel de los miércoles aquí en Reunión de Pauta, vamos a estar analizando algunos de los temas de esta semana. Yo le preguntaba por las pilas también porque, bueno, viene un año súper movido, muy intenso. Va a estar muy noticioso, como han sido en realidad los últimos 2 años también. Y queremos partir con nuestra pregunta del día de hoy para comenzar la conversación, una pregunta breve, pero bien precisa sobre un hecho importante. Este miércoles hubo cambio de mando en el Ejército. Javier Iturriaga asume como nuevo comandante en jefe del Ejército por un periodo de 4 años. El nombre quizás les suena a ustedes porque recordarán aquella frase que... pronunció precisamente Iturriaga, después de que el presidente Sebastián Piñera lo designara como jefe de Defensa Nacional. Se recuerda su frase cuando él dijo: yo soy un hombre feliz y la verdad es que no estoy en guerra con nadie, después de que el mandatario precisamente dijera que estábamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, según lo que describía el presidente Piñera por esas horas. Bueno, ahí Iturriaga se hizo bien conocido, pasó del anonimato a una figuración pública bien importante y ahora asume como comandante en jefe del Ejército. Partamos, Magdalena, analizando este tema. ¿Cuál es la señal, crees tú, que se da precisamente con su nombramiento, dado ese rol que tuvo específicamente en un momento súper complejo desde el punto de vista del orden público y del rol que jugaron las Fuerzas Armadas? Sin duda, bueno, pero yo creo que se buscó una figura que también genera cierta simpatía, porque en este minuto, podríamos decir, el Ejército y las Fuerzas Armadas en general están bastante, digamos, expectantes frente a lo que va a pasar con la nueva Constitución y en qué posición los van a
a poner. Es más, sabemos que públicamente han sido bastante cuestionados y estos afanes refundacionales también les toca. Pero además el ejército en particular tiene un tema adicional que ha estado metido en los últimos comandantes en jefe, y de hecho recién el general Martínez también tuvo que renunciar debido a esta acusación, y renunció unos días antes precisamente para no manchar un poco la institución, y por lo tanto esta figura que se torna más simpática o más conocida pretende ser como una especie como de bisagra, como para poder surfear así la situación. Yo creo que en ese sentido es bien elegido. Ahora, justamente todo esto está pasando, pero el exterior los ayuda bastante, porque cuando vemos lo que está pasando en Ucrania, hace pensar que efectivamente los países tienen que tener unas fuerzas armadas claras, y de alguna manera es eso lo que puede garantizar o no la paz. Por lo tanto es divertido, porque lo que se plantea desde aquí era una cosa, pero hoy día el escenario internacional, que a veces hace que nos tengamos que ir bien lejos para comprender cosas que son bien evidentes. Eduardo. Sobre lo último que dice Magdalena, sí, de alguna manera se revaloriza la agria necesidad de defensa. El otro día leía que antiguamente los ministerios eran ministerios de guerra, ¿se acuerdan? Que así se llamaban, sí. Ministro de guerra, y hoy día se llama ministro de defensa. Hay un cambio de lenguaje que se ha utilizado con los últimos años, esto lo decía, creo, Harari. A ver, en relación con Ricardo Martínez, él está siendo investigado. Sí. Hay que partir de esa base. Él renuncia en medio, ¿verdad?, de esta solicitud que había de un interrogatorio por parte de la ministra Rutherford. Eso que es una señal, creo yo, positiva, es decir, que él renuncie para salvaguardar la institución, 1. Y 2, también creo yo que es positivo el discurso que él dio respecto de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Eso lamentablemente pasó medio piola, pero fue relevante lo que él planteó en ese momento. También, sin embargo, se terminan opacados con esta idea de que él solamente va a declarar desde su residencia en Lo Curro. Entonces yo creo que ahí no hay una buena señal que se está entregando cuando usted dice, sabe que yo soy tan privilegiado que me tienen que venir a consultar aquí, ¿verdad?, en esta residencia. Y por último, yo creo que la mejor noticia que podríamos tener durante el año es que del señor Javier Iturriaga no supiéramos mucho. Yo creo que eso indicaría, ¿verdad?, que estamos viviendo en un clima en que el ejército no es protagonista, porque no tiene por qué serlo. Claro. Como dice Magdalena, son protagonistas cuando hay momentos de conflicto armado. Y si no es protagonista, significa que las cosas por lo menos están un poquito más calmas, por un lado que sea, ¿no? Félix. Sí, quisiera tomar uno de los últimos puntos que decía Eduardo, ahí para polemizar un poco nomás. Sí. Porque desde Pinochet hasta Martínez, los comandantes en jefes han sido procesados o investigados por malversación de fondos o desvío de algún tipo de recurso fiscal. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una buena oportunidad el nombramiento de Iturriaga, que fue un hombre hábil comunicacionalmente, cuando se desmarcó del errado mensaje político que mandó el presidente Piñera, precisamente para, en este momento donde pueda haber algún tipo de modificación en el funcionamiento del ejército, sea él quien encabece o quien esté a la cabeza de este nuevo o de este ejército con ciertas características que no permitan que pase lo que ha venido sucediendo, que en el fondo ya se ha, entre comillas, institucionalizado en los altos mandos del ejército. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una buena imagen, es una buena cara, precisamente para ponerle fin a este abuso y bueno, robo de algunos altos personeros del ejército. Sí. Y para comenzar quizás un ciclo nuevo dentro de las Fuerzas Armadas. Bueno, eso tiene mucho que ver también con lo que haga el poder político al respecto, ¿no? Pero es interesante ver ese cambio y ver de qué forma, en parte, este nuevo periodo para las Fuerzas Armadas, para el Ejército en particular, es a cargo de Javier Iturriaga, comandante en jefe del Ejército. Estamos junto a Félix Ordóñez, Magdalena Mervilá y Eduardo Olivares, y vamos a ir a nuestro tema de fondo para este primer bloque. Queremos hablar de un punto en específico del trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional, y en particular tiene que ver con lo que ha aprobado la Comisión de Sistema Político de la Convención, que aprobó en general la creación de dos figuras que hasta hoy no están en nuestra estructura política.
la vicepresidencia, por un lado, que va a acompañar al presidente o la presidenta, y el ministro de Gobierno. Estas figuras en particular surgen como una nueva propuesta del articulado del sistema político. Fue aprobado este lunes 7 de marzo en particular por la Comisión de Sistema Político de la Convención y se empieza a configurar esta estructura para el Poder Ejecutivo. La presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente se elegirán conjuntamente, es lo que dice esta propuesta, mediante sufragio universal, directo, libre y secreto, indica el texto que fue aprobado por la Comisión. Y se aprobó además que la dupla conformada por estos cargos deberá respetar el principio de paridad. Y luego se crea esta figura del ministro de Gobierno, que sería designado por el propio presidente y sería presidente y sería un híbrido. Tendría labores tanto de la actual Secretaría General de la Presidencia de las Express como del Ministerio del Interior. Es una figura que todavía genera hartas dudas y no se tiene tanta claridad respecto a cuál es su función. Pero de esto queremos hablar precisamente, de lo que proyectan estas representaciones. Eduardo, ¿cómo interpretas tú esta especie de triunvirato, ¿no? Podríamos decir que se crea aquí con esta presidencia, vicepresidencia, este ministerio de gobierno. ¿Qué es lo que representa este cambio desde tu punto de vista? Ay, Sebastián, mira, voy a tratar de... Es que no puedo evitarlo. Voy a usar una figura de inmediato, ¿ok? Dale. ¿Conocen el ornitorrinco? Sí. Ya, el ornitorrinco es un animal que durante muchos años en un museo en Reino Unido, me parece, ¿Ya? no le creían al descubridor que era un mismo animal, porque decían, pero usted mezcló un pato, mezcló un beaver, un castor, un castor y no sé qué otro animal. Entonces no le creían. Y bueno, si existía el ornitorrinco y existe. Por lo tanto, sabemos que los ornitorrincos existen. Lo que también sabemos es que se parecen a muchos otros animales, pero funcionan, habitan, en fin. Esta criatura que está, de alguna manera diseñándose por algunos convencionales en la etapa de comisión del sistema político, es verdad, esto no ha llegado al Pleno, no ha pasado, por lo tanto, mucho menos todavía al borrador final de la Constitución, intenta mezclar algunos atributos típicos del presidencialismo, fortaleciéndolo, por ejemplo, a través de esta figura del presidente y vicepresidente. Paritario, está bien, todo lo que ustedes quieran. Luego, toma un elemento de los sistemas semipresidenciales, que es la idea de incorporar a un primer ministro con poder, ¿ok? El semipresidencialismo, la diferencia que tiene con los sistemas parlamentarios, es que tanto al presidente como al primer ministro se les escoge por parte de la ciudadanía, al presidente de manera directa, al primer ministro a través de las mayorías parlamentarias. Y luego, además, trata de tomar algún elemento del parlamentarismo, cuando le proporciona determinadas atribuciones a esta denominada Congreso Plurinacional, que no es más que la extensión de la Cámara de Diputados, y por allí, por si de pronto, ya para que nadie se sienta mucho, le ponemos algunas cositas por aquí y algunas cositas por allá a lo que sería el sustituto del Senado, que no sabemos todavía si es Consejo Territorial o Cámara Territorial. O sea, en este minuto he hablado de varias entidades que nadie en Chile conoce, que nunca hemos tenido, salvo presidente. Eso sí, a todo el mundo le sonó. El resto nunca lo hemos tenido. Y son, me parece a mí, interesantes innovaciones. El ornitorrinco puede vivir, pero pucha que cuesta entenderlo, ¿ok? Y yo creo que es un riesgo, ¿verdad?, que van a tener que asumir los convencionales en caso de que esta extraña fórmula llegase a pasar al Pleno. Pero para seguir la analogía y para cerrar el punto, Eduardo, ¿te convence el ornitorrinco que están armando o no? No todavía. No, pues, o es pato o es castor, pero que se decidan por uno, la verdad. El ornitorrinco en este zoológico, yo creo que es para el zoológico, es para tenerlo ahí como una especie de figura encerrada, atractiva para verlo y sacarle fotos. Pero para salir a la calle, mejor salir con el pato o con el castor. Magdalena. Bueno, yo estoy de acuerdo con Eduardo en lo que está planteando. Me encantó la figura del ornitorrinco, así que de ahora en adelante lo vamos a llamar Perry. No sé si se acuerdan que a Perry el ornitorrinco. Exacto. Pero independientemente de eso, tiene que ver no solo con lo híbrido que es, sino que tiene que ver con no respetar, que es algo muy propio de lo que está sucediendo ahora, esta tendencia refundacional, lo que ha olvidado es la historia. Y entendamos que una nación no es solamente los que vivimos hoy día, sino los que fueron antes y los que van a ser después.
nosotros tenemos la obligación de traspasar una sociedad a lo siguiente, pero eso también se tiene que sustentar en las bases de una historia, y nuestra historia no responde a lo que están haciendo. Nosotros no respondemos tampoco al parlamentarismo, porque efectivamente nosotros no tenemos, porque claro, todos dicen, ay, pero si en Estados Unidos funciona, en Alemania funciona. Bueno, pero esos dos países que están diciendo partieron, uno con 13 colonias que no tenían nada en común, excepto Inglaterra, y que por lo tanto cuando se constituyeron, cada uno tenía su propia identidad. Y Alemania no existe como nación y no es unificada hasta 1871. O sea, eso no entender nada. Nosotros tenemos un régimen de sustitución de una monarquía. O sea, nosotros de la monarquía pasamos al presidencialismo porque eso es lo que comprendíamos. Y además, esa gente en 1830 lo entendió tan bien porque las cosas no funcionaban cuando trataron de hacer muchas cosas. Y finalmente, cuando lograron una cosa de sustitución, el país funcionó. Entonces, la historia está no para aprenderse fecha, ni para saber qué hicieron, ni para saber qué Portales planteó ciertas ideas, sino que para comprender el presente. Chile tiene una cierta concepción de mundo que no puede no ser considerada. Entonces, el gran error de la convención es querer refundar todo. En cualquier minuto, como yo digo, vamos a abolir la ley de gravitación universal porque es muy antigua. Félix. Sí, igual, me gusta la figura del ornitorrinco en el sentido que precisamente tiene que ser coherente. Lo que se presente tiene que ser coherente en el ámbito, y claro, o sea, la convención ha cometido errores comunicacionales y precisamente en la medida que hacemos esto más confuso, más difícil o más caldo de cultivo generamos para, por ejemplo, la opción que se ha ido alimentando del rechazo. Entonces, en ese sentido, es importante que esto sea coherente y ahí, por ejemplo, lo que se ha planteado de, ok, tenemos este consejo territorial y la vicepresidencia va a tener un rol en relación a este consejo territorial, entonces ahí tiene un sentido en el fondo. Tenemos la presidencia, la vicepresidencia que se busca que tenga un sentido de comunicación con el consejo territorial, donde lo pueda presidir sin derecho a voto, solo con derecho a voz, un poco en línea como en el caso de Estados Unidos, que tiene una relación con el Senado, el vicepresidenta en este caso, y entonces ahí se le da un sentido. Yo creo que la figura más polémica es la de este jefe o jefa de ministros con rango constitucional. Y en la medida que que tenga un carácter claro, no veo por qué sea algo malo, en la medida que quede bien explícito cuál va a ser su labor, o sea, en el sentido de su relación, ok, va a ser precisamente la relación con el nuevo Congreso. Claro, que hoy día se las Express, por ejemplo. Claro, y en este sentido busca tomar ciertos elementos de las Express y del Ministerio del Interior para precisamente que estos dos ministerios tengan menos atribuciones, en el sentido que sean ministerios quizás más pequeños, pero que ese rol de coordinación política, coordinación con el Poder Legislativo, venga de este lado. Y yo creo que podría ser una figura interesante, o sea, les pongo un ejemplo, como un poco para dar una idea de dónde podría ser interesante esta coordinación política. Hoy en día tenemos que hacer políticas de reactivación, ¿ya? Sí. O sea, y por ejemplo, parte de las propuestas del gobierno es hacer políticas de reactivación. En ese sentido, tienen que haber políticas que estén amparadas por el gran desafío del cambio climático que tenemos hoy en día, ¿ya? Entonces, tiene que haber una coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente. Hoy en día este gobierno se plantea como un gobierno feminista, entonces naturalmente tiene que ser un paraguas que aborde todas las políticas de reactivación, ya sea con economía, con empleo. En ese rol podría tener una figura interesante, un jefe de gobierno que precisamente le dé una mirada amplia de coordinación, más allá quizás del consejo político, no sé, me lo imagino algo así para después darle algo aterrizado. Ahora, ¿debería o no estar en la Constitución? No lo sé. Y en ese sentido creo que hay que evitar el camino hacia que sea un ornitorrinco donde, no sé, si se dan ciertas características, bueno, quizás va a pasar
va a pasar al Pleno, va a Sí. volver y van a tener que discutirlo nuevamente para Otro darle más cambio. coherencia. Eduardo, ahora tomando los puntos, por ejemplo, y con los ejemplos bien puntuales que plantea Félix, que nos permite aterrizar un poco el tema, ¿se justifica ese tipo de figuras como la del ministro de Gobierno, por ejemplo? O yendo más allá, ¿contribuye a fortalecer nuestro sistema democrático, por ejemplo, para hacerlo más representativo? ¿Responde a alguno de los desafíos a los que debía abordar la convención en particular al momento de pensar este nuevo sistema político con todo el contexto que viene de atrás, ¿no? De la crisis que vive nuestro país? Mire, y ahí yo tengo dos hipótesis. Una no es comprobable, una es respecto de las intenciones. Mm. Porque si la intención quizás es intentar meter tantas cosas, ¿verdad?, que no calzan con un cuadro más o menos coherente, para que al final la idea que era mala, pero no luce tan mala al lado de la peor, termine entrando, esa puede ser una manera, ¿verdad?, de estrategia, ¿ok? Pues Ajá. entonces le meto muchas figuras que sé que después no van a pasar, pero así Algo queda. las otras que yo metía sí caben, ¿ok? Ujú. ¿Se entiende? Pero es bien incomprobable, ¿ok? Porque habría que preguntarle a los redactores cuál era su intención. Sí. Y la otra posibilidad está en que genuinamente cada uno de los colectivos buscaba, ¿verdad?, tener un diseño que meterle al régimen político totalmente bien intencionado. O sea, si yo no dudo, ¿verdad?, del objetivo final, que es hacer una mejor gestión política, por ejemplo. ¿Ok? No, eso no cabe en mi ecuación. Pero creo yo que a la luz de lo que planteaba Magdalena, ¿verdad?, sobre la historia de Chile y lo que inspira de alguna manera también la manera en que hacemos las cosas, y algo también de lo que decía Félix, ¿verdad?, de cómo esta nueva figura calzaría o no, ¿verdad?, en esta arquitectura, no sé, legislativa, política, de coordinación, Ujú. nos lleva a pensar que la figura del ministro de gobierno, que es algo que se lo empezó a escuchar desde el día uno a todo esto a Mm. Fernando Ate, es una figura, la verdad, un tanto desajustada, Ajá. desajustada a la tradición republicana chilena y desajustada respecto de los otros elementos que parecen que tienen mucho más consenso dentro de Mm. la misma comisión y de la convención misma. Ujú. Eh, en resumen, no creo que sea una figura que pase a todo esto, Ajá. ¿ok? Yo creo que vamos a dedicar, obviamente, al análisis, Sí. Sí. pero dudo enormemente que esto obtenga la mayoría o los 2/3 para terminar en la propuesta de constitución. Bueno, de hecho, Pedro Muñoz, uno de los convencionales, decía que no tenían una posición favorable, por ejemplo, respecto a alguno de esta fisonomía, digamos, del Poder Ejecutivo, pero estaba dentro de un acuerdo político el que se había alcanzado ahí con otros convencionales. Ahora, Magdalena, me gustaría retomar ese punto histórico que planteabas tú, de que no responde a nuestra historia. ¿Cómo crees que se puede asimilar esto por parte de la ciudadanía también? Y lo vinculo con el tema comunicacional que planteaba Félix. Mm. Bueno, yo creo que hay un punto bien importante que hay que replantearse, porque una de las cosas que ha demostrado la convención es no tener ningún interés por la ciudadanía en forma real, porque abrieron todas esas, digamos, mociones en las que nosotros podíamos participar, que muchas obtuvieron un montón de firmas, y literalmente las pusieron en un sobre y las tiraron para atrás, o sea, no las consideraron ni un poco. Y por otra parte tenemos una academia que salió ayer, que Ujú. si bien todavía podría ganar el que aprueben y que todavía hay gente que tiene esperanzas, que ha bajado bastante en porcentaje, que eso también es interesante analizarlo. Cuando uno va al doble clic en cada cosa, la mayoría de donde va la convención no es lo que quiere la gente. O sea, la gente quiere que los fondos profesionales sean de ellos. La gente quiere tener libertad en montones de aspectos, que básicamente, y también quiere que haya dos cámaras. O sea, toda esa discusión que han hecho va totalmente contrario a la gente, pero la excusa es que ellos están ampliando la democracia, pero uno no puede ampliar la democracia preguntándole a la gente y después ni siquiera, porque fue una falta de respeto, o sea, de la más profunda, ni siquiera darse el tiempo de escuchar y dar en el fondo la discusión. Yo sé que están contra el tiempo, entonces no abran las mociones, que son todas las alternativas, pero uno no puede invitar a alguien a que presente su opinión y cuando la presenta, decirle ya la recibí, ahora la arrugo y la voto. Félix. Sí, yo creo que sean espacios interesantes en relación a eso que plantea Magdalena, o sea, en el sentido de que eh, acá, o sea, por ejemplo, yo creo que hay un sentir ciudadano respecto al tema de la existencia del Senado, Ujú. ¿ya? Es un tema que se está debatiendo, quizás
Es algo que hoy en día por ejemplo, en el caso de la convención está esta discusión de si el Consejo o la Cámara territorial, que precisamente su origen está en que tenga una idea de representación de las regiones, pero que en la medida que se le van agregando atribuciones, ha estado entrando esta discusión más parecida a la de un Senado, y en la medida que eso ocurre, es menos probable que eso pase al Pleno, y vamos a volver a una discusión, porque en el Pleno existe al parecer una mayoría de que algo similar al Senado no debiese existir. Sí. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, esta discusión tanto comunicacional de lo que están haciendo las comisiones en particular, como lo que sale de ahí a partir en el caso de la Cámara, o sea, de la Comisión General, creo que abre estos espacios como para que se alimente la opción del rechazo, pero también porque se va alimentando una idea de comunicacionalmente, qué es lo que quiere la ciudadanía, claro, comunicacionalmente, qué es lo que quiere la ciudadanía, pero qué es lo que están discutiendo las comisiones, qué es lo que se aprueba en la Cámara a nivel general, en el Pleno general. Entonces creo que eso más o menos lo que se va. Lo que me llama la atención, Félix, en general lo que vemos también acá es que veo muchas convencionales intentando que la ciudadanía ojalá no le presta tanto atención a cómo se lava la ropa en esa casa llamada convención. Porque es feo, si de pronto salen unas cosas muy feas, ¿verdad?, de la ropa sucia. Entonces, entonces hay una especie como de tensión curiosa. Por un lado quiero máxima transparencia, quiero participación ciudadana, y resulta que, no sé, yo no he llevado el conteo para ser súper franco, pero voy a inventar que 1 de cada 2 iniciativas populares de norma fueron discutidas por 15 minutos y rechazadas rápidamente. O sea, hasta ahí llegó, ¿verdad?, la participación ciudadana, que involucró 15.000 firmas al menos. Y por otra parte, oiga, sabemos que en algunas comisiones se están discutiendo cosas que quizás puedan parecer muy conflictivas, polémicas, pero no les presta tanto atención, lo importante está después. ¿Pero en qué quedamos entonces? No es que tenemos que discutir todo abiertamente, públicamente. Entonces tú nos has dicho esto, pero en buena medida muchas personas que cuestionan a quienes critican a la convención dicen que están trabajando por el rechazo de la convención. Entonces se expande, ¿verdad?, la ideas polémicas de la convención, pero ojo, no son las ideas definitivas. Sí, hombre, pero es parte de lo que están haciendo. Sí, y generan una conversación. Es parte del animal que hay que seguir, que hay que mirar, ¿verdad? Y su intestino hay que mirar todo. Y me parece súper sano hacerlo. Bueno, y genera una conversación en torno al trabajo precisamente de la convención, y un cierto estado de ánimo también, ¿no? En algunas personas que están mirando con esa mirada, con esos ojos más críticos, digamos, del trabajo. Viene un desafío además re importante, esta semana lo conversaba Jaime Baza, el ex vicepresidente, que tiene que ver con tratar de hacer todo también coherente, ¿no? En función de las atribuciones que se le están sumando, por ejemplo, al Consejo Territorial o esta entidad que reemplaza al Senado, vienen algunos aspectos que de alguna manera desdibujan la casa que algunos de los convencionales habían pensado inicialmente, al menos. Bueno, vamos a ver cómo sigue el debate. Esto continuará en el Pleno. Estamos junto a Félix Ordóñez, Magdalena Mervilá y Eduardo Olivares en nuestro panel de día miércoles de Reunión de Pauta. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes de eso queremos invitarlos a que de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, sintonicen Radio Pauta, porque pueden conocer 4 miradas globales que buscan interpretar los temas más relevantes del debate en Chile y el mundo. Puedes escuchar Marcando Pauta de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Es cierto que el agua se destina principalmente a consumo humano. Pauta y la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes nos unimos para crear Watchdog Pauta, que es un servicio de fact-checking con muy buen olfato. Y lo encuentras en todas las plataformas de Pauta. Nos vamos al corte y volvemos. Teatro Municipal de Las Condes presenta El Violinista en el Tejado, el musical. Ganador de 10 premios Tonys, incluido Mejor Musical. Alegría, familia, risas y por sobre todo, tradición. Con Daniel Muñoz, Sara Pantoja, Susana Hidalgo, Francisco Baño Baitía, José Antonio Raffo, Felipe Contreras, junto a un gran elenco. Venta de entradas a través de www.tmlascondes.cl y boleterías del teatro. El Violinista en el Tejado, el musical. Desde el 21 de abril. Produce Darchan Teatro. Invita Pauta. ¿A tu casa el mismo día de tu operación?
Así es cirugía en el día en Red Salud. Técnicas quirúrgicas y procesos clínicos para que recibas el alta el mismo día de tu operación, al alcance de tu bolsillo y con la calidad y seguridad de Red Salud. Con una cirugía en el día puedes volver a tu vida de forma rápida, hay menos riesgo de infección, menos estrés de hospitalización y una completa cobertura. Consulta y cotiza en redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile. Cada tarde, a partir de las 20 horas, Christian Barnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín. Pauta, hablemos de verdad. En Pauta, escucha, lee, sigue y vive las noticias. Conversemos de lo que realmente te interesa. Actualidad, negocios, cultura, deportes, ciencia, tendencias y más. Pauta, hablemos de verdad. Reunión de Pauta, un espacio para conversar y analizar la actualidad. Pauta, hablemos de verdad. Bien, estamos de vuelta. Nuestra efeméride marca un hito para la industria de los juguetes a nivel mundial, pero con un producto que luego traspasaría a otras áreas también bien interesantes. Un 9 de marzo, pero hace 63 años, en 1959, la empresa Mattel presentaba en Estados Unidos a Barbie, esta muñeca que rompía todos los moldes para la época. Debutó en la American International Toy Fair de Nueva York. Comúnmente se le conoce como Barbie, pero su nombre real es Barbara Millicent Roberts. ¿Qué tal? En honor a la hija de su creadora, Ruth Handler. En 1996 fue incluida en el Salón de la Fama del Juguete y ha participado en más de 30 películas, incluyendo una participación considerada casi estelar en Toy Story. Barbie continúa siendo la muñeca más vendida del mundo, con cifras superiores a los 1.000 millones de piezas desde su aparición allá en el año 1959. Un ícono, ¿no, Magdalena? Absolutamente. Yo tengo unas Barbies de colección. ¿En serio? Yo tengo unas Barbies históricas de colección. Tengo Isabel I de Inglaterra. Tengo una de Scarlett, digamos de O'Hara, pero con el vestido de las cortinas verdes. Fabulosa. Bueno, salieron varios modelos ahí icónicos, efectivamente, ¿no? Y para el recuerdo. Estamos recordando ese hito, el de la creación de Barbie, el lanzamiento de este producto de Mattel hace 63 años, un día 9 de marzo. Estamos junto a Magdalena Mervilá, ustedes la escuchaban, Eduardo Olivares, Félix Ordóñez, nuestro panel de los miércoles, y vamos a ir a las noticias coladas, las noticias que nos traen nuestros panelistas, sus propuestas para abordarla aquí en el panel. Partamos con la de Félix Ordóñez porque yo creo que lo podemos vincular también con el debate constitucional que estábamos desarrollando en el primer bloque. Félix nos propone hablar de una entrevista que dio al sitio Tercera Dosis el especialista en bancos centrales, cientista político Benjamin Brown, que afirmó que los bancos centrales han tenido un papel muy importante en mantener los salarios bajos en las últimas décadas. Cuéntanos sobre el tema, Félix. Bueno, yo les traje esta noticia, esta entrevista más bien, es una entrevista de lectura pausada, no una lectura rápida, pero para reflexionar un poco, para traer a tema la reflexión del rol de las instituciones económicas, en particular en lo que él analiza, que es el rol del Banco Central, y el rol dentro de tanto históricamente que han tenido, y el rol que, bueno, obviamente traerlo al debate en Chile, de lo que viene. Entonces, en ese sentido, me gustaría vincularlo con dos puntos, traer esta noticia de reflexión en torno tanto al sistema financiero como a los bancos centrales, para aterrizarlo en dos puntos en el contexto chileno. A ver. Y en primer lugar, sería qué es lo que está pasando con la inflación. Bueno, tenemos, una inflación que durante el año pasado venía bastante alta, en el último IPC levemente más baja, pero todo lo que vemos de la presión externa con la guerra en Ucrania y el precio de los combustibles, bueno, indica que no va a ser tan sencillo este año. Entonces, en ese sentido, tenemos una nuevas personas en la institucionalidad del Banco Central. Asume una presidenta por primera vez en la historia del Banco Central, y se integra además Stephanie Griffith-Jones, que es una economista progresista, cercana quizás al equipo económico del presidente electo, con una visión económica y política cercana, y una presidenta que también es más conservadora,
pero que venía trabajando ya en el Consejo del Banco Central. Entonces hay una pregunta o hay una expectativa de qué es lo que va a hacer el Banco Central. ¿Va a ser igual de pragmático de lo que fue en el periodo anterior? Digo pragmático porque cuando tuvo que poner plata, puso mucha plata y hizo políticas no convencionales. Y en segundo lugar, vincularlo a lo que está pasando en la convención. ¿Ya? Decías tú, Sebastián, sí, el tema se puede vincular mucho. Se han aprobado 5 iniciativas de la Comisión de Justicia en relación al Banco Central, y entre ellas está la autonomía y su rol técnico, ¿ya? Lo cual a mí me parece importante. Creo que es relevante que se esté dando esta discusión. Y bueno, precisamente qué es lo que va a pasar en esa línea. Estamos en un momento crucial de pensar nuestras instituciones, de qué es lo que depara y hacia dónde vamos. Bien, es interesante el tema por ese debate precisamente, porque hay una discusión quizás más global también sobre lo que plantea en esta entrevista Brown ahí en Tercera Dosis sobre el momento que está viviendo el capitalismo también, ¿no? Y el rol que tienen los bancos centrales ahí dentro. Eduardo, Magdalena. Sí, a ver, ¿quieres partir tú, Eduardo? No, dale nomás. Yo, ok. Ciertamente esto se vincula con la convención, porque la convención, entre otras cosas, lo que ha mostrado hasta ahora, yo estoy cierta que todavía no han terminado, que hay cosas que están discutiendo, que hay cosas que tienen que pasar al pleno, hay cosas que ya pasaron el pleno y que ya podemos decir que están en el texto que nosotros vamos a votar. Pero lo que estamos viendo en el camino hasta ahora es básicamente hacer crecer el rol de los políticos y cortarles todos esos check and balance, todas esas cortapisas que no les permitían en el fondo tener un poder ilimitado. Se le está dando un poder ilimitado a los políticos. Y es lógico que van a querer echarle mano al Banco Central, porque el Banco Central en manos de los políticos es el sueño del pibe. Y lo digo del pibe porque al lado lo han tenido así, ¿ya? Pero aquí también lo tuvimos así, y fue un desastre. O sea, nuestro país tenía un problema de inflación permanente y la gente lo olvida. La gente olvida muchas cosas. La gente hoy día está sorprendida, y después vamos a hablar un poco más, porque yo puse también el tema de Ucrania, con la guerra en Ucrania, pero las guerras siempre han existido en la historia. Yo soy historiadora, entonces lo que no ha existido en la historia es este periodo de enorme paz. No solo eso, la gente ha olvidado la muerte. Yo siempre digo eso, la gente hoy día va al supermercado y se compra un pollo deshuesado y siente que la muerte no está presente, porque ya no le tenemos que dar vuelta el pescuezo a la gallina y sacarle las plumas. Pero lo normal es que la muerte y la vida van de la mano, ¿ya? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque efectivamente nosotros se han olvidado nuestra historia, y aquí se creen que la abundancia siempre existió y se quejan de que hoy día estamos mal, pero si miran la historia para atrás, este país era absolutamente piñuflo y ciertamente tenía un problema endémico de inflación. Y hasta que no se puso el Banco Central Autónomo, y ahí viene la frase de Chesterton, nunca votes una barrera hasta que no sepas por qué fue puesta ahí. A mí me tocó escribir el libro de la Cámara de Comercio de Santiago, que es una historia económica de Chile, y la verdad es que me tuve que meter en historia económica y quedé impactada del mal manejo económico de todos los gobiernos. O sea, uno mira, los gobiernos radicales, un desastre. El gobierno de Frei Montalva, dicen gran estadista, en lo económico, un desastre. El gobierno de Allende, un total desastre. Y por lo tanto, se enmendó el camino sin lugar a dudas. Este país cambió totalmente. Pero ahí están queriendo volver a cometer el mismo error. Tenía razón Julio Iglesias, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Eduardo Olivares. Bueno, oiga, pero es que están abriendo muchos temas. Las ciencias económicas han tenido un desempeño distinto a partir de mediados de siglo. Claro, no quiero hablar de Adam Smith, sino que quiero en realidad hablar de que las ciencias económicas como profesionales en realidad tuvieron un boom recién desde mediados del siglo pasado, ¿cierto? Y por lo tanto eso también explica por qué el nuevo conocimiento que hay de los tropiezos, de las piedras, se han ido documentando, y también algunas piedras que pensábamos que existían, bueno, a veces ya no existían tanto, o eran más bien, no sé, pedacitos chiquititos, ¿ok? De un roquerío. Pero lo que pasa es que el señor Ordóñez nos trae una entrevista y hablamos poco del contenido de la entrevista, que es el capitalismo financiarizado. Sí. Pues culpa del señor Ordóñez, porque trae la entrevista y no la comenta. Y es una entrevista, ¿verdad?, de Benjamin Brown. Y bueno, me diga con una parte nomás que tiene que ver con que él dice, grosso modo, que los bancos centrales están jugando un papel. Y el papel que están jugando hoy día, dice él, apunta a ir alimentando ganancias que ahora se están moviendo desde, digamos, desde las ganancias especulativas clásicas, ahora se están moviendo a otro tipo de activos financieros, y en particular habla de los activos inmobiliarios, por ejemplo, de los grandes fondos inmobiliarios que se han convertido en una especie de nuevo pilón
de donde obtener rentas, en particular, y esto lo hemos visto en otros países, donde los precios de las viviendas han aumentado porque hemos dejado de tener una sociedad de dueños y hemos ido pasando a una sociedad de arrendatarios. Esto no lo dice él así literalmente, Sí. es la interpretación Sí. que hago yo. Y yo creo que es súper interesante el tema. Yo creo que hay muy buenos cierto. argumentos al respecto. Y de hecho, porque se plantea en el artículo, que lo escriben a ver entre algunos académicos. Sí, sociólogos, Aldo creo, Madariaga, economistas Marcela y- Ramos, Alejandra Solari. Aldo Nicole Madariaga Cerda. lo conozco. Él hizo parte de su trabajo de campo en Estonia, y de hecho alguna vez tuvimos comunicación por email porque yo había estado en Estonia también, Ajá. entonces tuvimos un intercambio. Bueno, y es interesante porque hoy día cuando usted piensa en los clásicos activos o tipos de inversión, que son la típica renta fija, renta variable, hay una que es intermedia, que se llama activo alternativo. Ujú. Y precisamente los grandes inversionistas institucionales, y se ha permitido la ley recientemente, que por ejemplo la AFP, antes lo hacían también las compañías de seguro, puedan invertir allí. Sí. Y resulta que el más famoso de los activos alternativos son precisamente las rentas inmobiliarias. Y ahí hay un tema interesante que se vincula, bueno, con cuánto subo la tasa de interés, y a partir de eso, que es la pega principal del Banco Central, cuánto también estoy yo arbitrando en los precios de los activos inmobiliarios. Bien, ahí está la noticia colada entonces de Félix Ordóñez. Si quieren revisar la entrevista, que es bien extensa, como decía Félix, está en el sitio web terceradosis.cl, esta entrevista a Benjamin Brown. Vamos a la siguiente noticia colada para analizar lo que nos propone Magdalena Mervilá. Otra arista distinta respecto a la guerra en Ucrania. El mundo del arte hizo un llamado a preservar el patrimonio cultural luego de que las tropas rusas quemaran el Museo Histórico y Cultural de Ivánkiv. Magdalena, cuéntanos sobre esto. Sí, exactamente. Bueno, se quemó el museo donde más habían varias obras de María Primachenko, que es una de las artistas más bien, digamos, evaluadas, no solamente evaluadas, sino que también evaluadas en el mercado del arte. Y por lo tanto hubo una pérdida ahí patrimonial importante, pero hay que comprender la cantidad de patrimonio que tiene Ucrania. Ucrania tiene una historia milenaria, y desde ya la ciudad de Kiev es una ciudad que es considerada una ciudad santa en el sentido de que ahí es el origen de lo que va a ser el Rus de Kiev. Y estos vikingos varegos que se instalan en esa ciudad, cuando bajan, digamos, por los ríos hacia el Mar Negro y llegan a Constantinopla, se enfrentan a Santa Sofía, que es una cosa fabulosa, que ya era antigua en ese entonces, y quedan obnubilados. Y ellos dicen, ay, nosotros queremos ser como ellos. No solo se convierten en la religión ortodoxa por decisión, porque ese es un punto bien importante, sino que construyen en Kiev una nueva Santa Sofía. Yo tengo que decir que yo estuve en Kiev el año 2017, y bueno, fuimos a ver a Santa Sofía, que por fuera es un híbrido, porque es un edificio que se fue construyendo sobre todo en el tiempo, y podríamos decir una especie así de barroco ruso, una cosa, un ornitorrinco básicamente, una cosa muy curiosa. Pero cuando uno entra a la basílica purista del siglo XI, y tengo que decir que no solo el silencio, sino que se te para, pero la vida, tú quedas pero absolutamente extasiado, es la cosa más hermosa que yo he visto en mi vida, o sea, todo lo bizantino, o sea, ojo, que Bizancio, si uno va a Turquía hoy día, encuentra cosas, pero el mejor arte bizantino está en Ravenna, en Sicilia, Claro. pero hay que decir, Teodorico. pero por eso, una cosa fabulosa, o sea, Ravenna es para llorar a gritos, pero la Santa Sofía de Kiev, yo tengo que decir que me quedé en silencio y muda durante varias horas, es de las cosas más espectaculares que uno se pueda imaginar. Sería una pérdida, porque entendamos que es de patrimonio cultural, pero a nivel mundial. O sea, yo creo que está, si tuviéramos que nombrar las joyas del mundo, digamos, moderno, porque ya que las del mundo antiguo ya, en el fondo, pasado, el mundo antiguo, medieval, por supuesto, temprano medieval, pero estaría entre las 5 más bellas del mundo. Y a eso súmale también ciudades enteras, porque hay una influencia, y ahí está la parte occidental, que fue ocupada por Austria durante el Gran Periodo. Hay una cantidad de Art Nouveau, Jugendstil, realmente extraordinario en toda esa zona. Entonces hay muchas cosas que la gente no tiene idea. Sí, y en riesgo por estos días, evidentemente. Félix, ¿qué te parece el tema? Me parece muy interesante. Cuando vi la noticia, pensaba en el levantamiento de Varsovia, que en el fondo cuando los polacos se enfrentaban al ejército nazi, y en este levantamiento la ciudad fue bombardeada y se perdió el 80% de la ciudad, la destrucción prácticamente en su totalidad, y naturalmente con ello todo lo que patrimonio histórico, cultural,
que demoró años. Bueno, los polacos, ellos reconstruyeron prácticamente gran parte de la ciudad, pero naturalmente una de las aristas terribles de la guerra es también la destrucción de patrimonio, así es que no, es un tema, y como dicen, yo Sin duda. no conozco Ucrania, pero en el fondo naturalmente es una pérdida de patrimonio gigantesco. Sin duda. Eduardo. La pérdida de patrimonio no es perder un edificio, ¿ya? No es perder la pintura, no es perder, ¿verdad?, los grabados de Bizancio, es perder tu identidad. Y yo creo que eso es lo que hace tan especial esto. Yo sé que de pronto cuando hablamos de culturas lejanas, ¿verdad?, a nuestro vivir, a Chile en particular, esto nos pasa también todo el tiempo cuando hablamos de China, Japón, Corea, se mezcla, todo el mundo cree que es la misma cosa. Bueno, en este caso, lo que cuenta Magdalena lo encuentro fascinante porque estamos hablando además de un país que hoy día lo vemos en un determinado territorio y estamos ciertamente pendientes de lo que sucede con la invasión rusa, pero es un país que ha sufrido muchísimas transformaciones. Entonces, claro, Magdalena estuvo en Kiev, que es el origen de los rutenos, ¿cierto?, de los Kiev de Rus, que después fueron más hacia el norte y fundaron Moscú. Por eso siempre se habla de que Santa Sofía estaba fundada mucho antes de que Moscú fuese siquiera una villa, ¿eh? Y se ríen un poco de eso los ucranianos. Pero toda la parte occidental de Ucrania, que es donde está Lviv hoy día mismo, que es probablemente una de las ciudades mejor protegidas, donde todavía quedan algunas embajadas, fue parte del imperio austrohúngaro y habitaba en una región que se llama Galicia, aunque no es Galicia la española, sino la Galicia que correspondía a este sector que unía este segmento que hoy día conocemos como Polonia Oriental y Ucrania Occidental. Y es allí donde también fueron generándose identidades que hoy día vemos más bien heredadas hacia lo que conocemos como el territorio ucraniano moderno. Toda esa amalgama de reinos que se quitaban territorio un día, al día siguiente se los quitaban de nuevo, después llegaron los tártaros, llegaron los mongoles por otro lado, los vikingos que nos decía la Magdalena, ¿verdad?, que venían desde el norte. Toda esa amalgama es una superposición, es como que viéramos capas tectónicas de la Tierra, ¿cierto? Y fuéramos viendo todo ese tejido y explorarlo y sentir sobre todo que se pueda perder, es una pérdida para la humanidad. Sin duda, no solo para los ucranianos. La noticia colada de Magdalena Mervilá. Vamos a la última. Eduardo Olivares nos cuenta que a partir de este martes la toma de muestras de PCR en el Aeropuerto Internacional de Santiago se va a realizar de manera aleatoria para así tratar de descongestionar la entrada de viajeros al país. Hubo hartos reclamos en las últimas semanas, sobre todo en el periodo de verano, Eduardo. Voy a hablar breve porque estaba tan inspirado por lo otro que esto me parece tan mundano. Pero muy importante, muy importante. Estamos felices. PCR en el aeropuerto. Claro, bueno, a la gente que viaja le parece muy importante, por eso Magdalena está muy pendiente de estas noticias. La verdad es que Chile era de los pocos ejemplos en el mundo que había en que tú llegabas a un aeropuerto y te sometían a un PCR obligatorio con largas filas de espera, si iba y con niños tenían que quedarse ahí durmiendo en el pasillo. La aglomeración de personas era bien contraproducente porque si había una persona infectada, bueno, aumentaban sus riesgos de contagio. Y esto me pareció, les digo honestamente, muy curioso todo el rato. Ya Magdalena ha estado en Europa, yo no he estado en el último par de años, pero sí he estado aquí en Estados Unidos y les puedo asegurar que cuando uno llega a Estados Unidos, con suerte te preguntaban el nombre, te veían el carnet, el pasaporte y entre, ¿ok? A nadie se le ocurría estar sometiéndote a un test de antígeno siquiera, que es lo más fácil que hay. Había una exageración en el caso de Chile y qué bueno que esa exageración se termina. Magdalena. No, es tremendo. Ahora me tocó, hacer esa cola, que yo creo que también tenía que ver con esa cosa de querer mostrar el aeropuerto nuevo y que todos los pasajeros tengan que caminar por todo el aeropuerto. Pero además había desplegadas 500 y tantas personas así contadas, cada una con sueldo. O sea, la cantidad de cómo se bota la plata. A mí, yo te juro que iba pensando, iba poniendo así, cada vez que veía una persona me imaginaba cuánto le podían pagar al mes, y iba sacando la cuenta, llegué al momento y yo miro a mi marido y le digo, tú me estás molestando. Esto es de una irresponsabilidad supina, pero además de una vergüenza. Porque, por ejemplo, no sé, tú llegas a España, tú pones tu PCR arriba, y hoy día no hay ni siquiera PCR, pero cuando me tocó ir había PCR, tú lo subías a una aplicación, tú llegabas a la Policía Internacional, ponías tu pasaporte, te hacían el QR en el fondo con un clip, y nunca más nadie te preguntó nada. O sea, este país de un submundo. Pero, a ver, por creerse así como los campeones de contra COVID, llegaron a realmente, era como Wonderland. Absolutamente, yo creo que el país de Alicia de la Maravilla es bastante más cuerdo que el PCR del aeropuerto.
Y además, ojo, venía ahí con un PCR negativo 72 horas antes. Sí. Sí, exacto. Félix. Yo estoy de acuerdo ahí porque además tenemos que considerar que estamos en un punto de la pandemia a nivel nacional donde estamos sobre el 90% de vacunación de la población objetivo. ¿Ya? O sea, estamos en una situación bastante positiva, más allá de que estamos quizás con alto nivel de contagios, pero llegamos un poco a la meta que teníamos que llegar. O sea, estamos bastante por sobre el 80% de la vacunación de la población objetivo. Entonces, empezar a liberar un poco ciertas restricciones me parece bien. O sea, parte de reactivar sectores económicos implica la reactivación del turismo y con ello la burocracia asociada o las trabas que pueden ser relacionadas al turismo. Así que, no, también. Bien, la noticia colada de Eduardo Olivares con estos cambios que se empiezan a implementar también, y seguramente van a venir otros ajustes también en la medida que vayan bajando los contagios en esta nueva oleada. Estamos junto a Eduardo Olivares, Magdalena Mervilá y Félix Ordóñez, y en el cierre dejamos nuestro espacio para los recomendados, para que nuestros panelistas nos traigan alguna buena serie, un libro que hayan leído en el verano, una película, en fin, lo que ustedes quieran. Magdalena, partimos contigo. Bueno, yo veía que estábamos en onda de patrimonio cultural y ruso. Este fin de semana apareció en el Mercurio una entrevista a mi amigo Orlando Figues, un gran historiador británico del mundo ruso, y él habla de lo que puede salvar este conflicto, precisamente esa cultura común. Gogol, que es un ucraniano que escribe en ruso, en fin. Y justamente aparece ahí en ese artículo la reedición, pero ahora en Taurus, de su libro El baile de Natasha, que es una maravilla. Yo lo tengo en la versión anterior, que es de Daza, pero el baile de Natasha esto es lo que permite entender Rusia. Corto no es, tengo que decir, pero fluye muy rápido porque la pluma de Orlando es muy buena y parte con la escena de Tolstoy, cuando Natasha, y por eso se llama así, que es una condesa que ha sido educada no en la cultura rusa tradicional, va como a una fiesta popular, y están bailando y ella instantáneamente y como del interior empieza a bailar y sabe bailar, ¿ya? Entonces es esa cosa cultural propia que es la identidad de lo que estábamos precisamente hablando, porque la cultura no se manifiesta solamente en los edificios, el folclore y las tradiciones son parte. Una nación tiene memoria y esa memoria es lo que hace que sean lo que es, y por eso mismo es tan preocupante que nosotros no estemos pensando en lo que realmente somos y tengamos amnesia. La gente con amnesia no sabe quién es. Entonces, el baile de Natasha, súper recomendable, extraordinario libro, Orlando Figues, gran autor. Buena recomendación, el recomendado de Magdalena Mervilá. Félix. Me tomo de las palabras de Magdalena para decir una nación tiene memoria, y lo quiero llevar a un punto bien particular y también atribuyéndome aquí el rol de quizás soy el más joven del panel. Les quiero invitar a visitar un canal de YouTube del cocinero Álvaro Barrientos. No sé si han escuchado de él. Sí, claro. Para quienes nos gusta la cocina o para quienes quieran aprender un poco o tienen curiosidad por la cocina tradicional chilena o quieren aprender algún plato en particular, creo que es un excelente canal para visitar, para aprender en forma simple, pero en un nivel, no sé, si quieren aprender a hacer desde una carbonada a una focaccia italiana, es un espacio increíble, muy ameno, muy generoso, él siendo un chef reconocido acá en nuestro país, muy generoso. Cierto. Y entonces le quiero transmitir creo que es un regalo llegar a ese canal. Así sí, que de todas maneras. De todas maneras, tiene 1,4 millones de suscriptores Álvaro Barrientos, estaba viendo aquí, y en su última receta la subió hace 3 horas, mira, cómo hacer kebab asado. ¿Qué tal? Entretenido, ¿no? Rico, está bueno. No, y aparte muy didáctico, muy didáctico, tiene un tono muy, muy amable. Lo mejor son los comentarios después de la gente que ha hecho su receta. Eduardo. Ok, permítanme leerles un extracto cortito de un poema. Dale. Cuando esté muerto, entiérrame en mi amada Ucrania. Oh, entiérrame, luego levántate y rompe tus pesadas cadenas y riega con la sangre de los tiranos la libertad que has ganado. Esto es un poema de Taras Shevchenko. Es probablemente el poeta más reconocible en Ucrania. Si usted visita allá, a él le decían Kopsar en ucraniano, que significa juglar. Es una persona muy relevante
porque era un campesino, de hecho era un siervo, en la servidumbre que había en la gran Rusia imperial, que hacía que básicamente era esclavitud, ¿ok? Y él es de esas personas que pudieron ser liberadas porque tenía dotes artísticas, era pintor y poeta. Y la gracia de este señor está en que estos poemas los escribió en ucraniano. Y el ucraniano, a partir de creaciones como la suya, y hablamos de identidad, ha sido uno de los grandes hilos que ha permitido a la Ucrania actual mantener ese espíritu vivo de pertenencia a la tierra y a tus tradiciones. Eran campesinos y eran los campesinos quienes promovieron esta identidad nacional y que eran muy mal vistos por los rusos y por quienes hablaban ruso de las élites. ¿Okay? Esto es un homenaje, ¿verdad?, a la poesía ucraniana y a uno de sus bates más famosos. Bien, la recomendación de Eduardo Olivares en esta jornada. Eduardo Olivares, Félix Ordóñez y Magdalena Mervilazo, nuestro equipo de los miércoles. Estaremos junto a ellos cada semana aquí en Reunión de Pauta. Muchas gracias a los tres, que estén muy bien. Chao, gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Bien. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta edición, miércoles 9 de marzo. Ya viene Cristian Barken, en unos minutos va a estar con el investigador y director del Centro de Estudios Públicos, Leonidas Montes, hablando sobre el cambio de mando de este 11 de marzo. A continuación aquí a la 100.5. Nosotros nos vemos mañana. Chao.